Buenos días, jóvenes. Volvemos a una clase más. El tema de hoy es las consecuencias del calentamiento global. Son temas que ya hemos tratado, pero que hoy vamos a desglosar por algunos aspectos. Bienvenidos, buenos días. Las consecuencias del calentamiento global lo vamos a ver en esta ocasión a nivel económico. A nivel económico nos estamos refiriendo a la economía mundial. Realmente en los últimos tiempos nosotros no hemos avanzado como especie en realidad, tanto en cuanto al aspecto económico. Ustedes ven la realidad ecuatoriana, económicamente tenemos una crisis y más ahora acompañada de esta pandemia, la crisis se ha vuelto más complicada. La crisis ya teníamos de hecho por el cambio climático que hemos venido sufriendo y lo que es más que esto es una seria amenaza para el planeta y las personas también lo es para la economía mundial. Mientras más gastamos, más necesidades tenemos y eso es así. Se trata de un problema que requiere que la colaboración entre el sector privado y el público para combatir el modelo productivo hacia otro que garantice el impulso, el desarrollo y el crecimiento económico sostenible. Ustedes hemos visto en la clase anterior que a nivel industrial somos los que más provocamos la contaminación ambiental, el efecto invernadero y todas sus consecuencias. Y cierto es que hay mucha industrialización mundial y que los avances tecnológicos han llegado a niveles muy altos, pero también es cierto que es en base a mucha destrucción del planeta y ya tenemos nuestras consecuencias. El cambio climático también es de una de las mayores amenazas para la estabilidad económica. Las olas de calor merman la capacidad de trabajo y la productividad. Los diferentes agentes atmosféricos y fenómenos naturales, los huracanes, ciclones, tifones, dejan a millones de personas en la más absoluta pobreza tras arrasar poblaciones con total indiferencia. Las sequías reducen las cosechas y dificultan cada vez más la ardua tarea de alimentar a una población mundial que promete alcanzar los 10.000 millones de personas en el año de 2050. Este es el año tope en el que nosotros vamos a tener consecuencias demasiadamente graves. Y miren ustedes que se nos advierte, lo que vivimos hoy es, de pronto no sabemos científicamente, una consecuencia de todo lo que hemos venido desgastando y dañando. Y no es más que estas las consecuencias a nivel económico, y ya vamos a ver en otro. Otra de las consecuencias son los recursos hídricos. Los resultados cada vez dejan más de incierto para empezar a solventar más la hipótesis de que el incremento del nivel de los océanos causará cientos de millones de desplazados, y yo les llamo refugiados ambientales. ¿Por qué? Porque la población vive dentro de una franja de 100 kilómetros al mar adentro. Y las consecuencias también a nivel del agua, que es grande. Nosotros ya vivimos eso, ¿sí? Pagamos el agua y luego no tendremos ni siquiera agua para pagar. El deshielo de los glaciares causará una drástica reducción en el aprovisionamiento del agua para el consumo de millones de personas, como ya sucedió en el país Bolivia, Perú y otras partes del mundo. Cada vez tiene la más difícil la superpoblación en México también, y con muchas otras urbes más, sufren la escasez del agua, y es entre las consecuencias del calentamiento global. Las sequías serán más largas y las frecuencias, así como las inundaciones, y claro, la agricultura se verá afectada, siendo el desafío cada vez mayor el producir alimentos, y a la par que hay más bocas que alimentar. Las escaramuzas, ¿a qué me refiero en esta partecita de acá? Las guerras que se han dado durante los años, varios años en el Medio Oriente, también traen las consecuencias para esta parte, que es que están sin agua. La pérdida del agua ha sido uno de los principales factores para la disputa entre territorios. Ahora, nosotros no nos encontramos acá, pero sí lo vivimos, ¿sí?
en algunas partes de nuestro Ecuador, en algunas ciudades, sobre todo en la costa ecuatoriana, esto ya se vive. Ya hemos hablado del deshielo, las consecuencias sobre los sistemas costeros es casi los temas que no se ha tocado, pero que realmente las personas que habitan en todo el largo costero también sufren particularmente estos problemas. Por ejemplo, la situación geográfica de ella es bastante vulnerable bajo los fenómenos que viven los climatológicos, y aparte de ello es la erosión de la costa, la cual se ve afectada también porque los manglares, los arrecifes de coral, los estuarios y otros han provocado un aumento en el nivel del mar, el agua contaminada, y eso hace que estas especies se vayan deteriorando, a la vez que todos los impactos atmosféricos como los desagües, los tsunamis, que no hemos tenido gracias a Dios, pero todo esto merma la costa ecuatoriana. Es una de las consecuencias que también vivimos, y aparte que hay turismo ahí porque en estas partes costeras ahí se da la actividad económica de la población del sitio. Las consecuencias sobre los ecosistemas se han más que ya se ha tratado: la extinción de los ecosistemas, los impactos que causan los cambios de las zonas climáticas, el aumento, la extinción de desiertos, la desaparición de regiones polares, sí, y todo lo que tiene que ver con el hábitat terrestre como marino, es lo que han ido reduciendo áreas de páramos, de bosques, en este caso de los casquetes polares, la disminución de las áreas que limitan ya prácticamente a las especies que viven ahí a desarrollar su vida, su hábitat, su supervivencia y su necesidad de mantener la especie. Esto es algo que se ve ya en noticieros y no es nada novedoso. La consecuencia sobre los seres humanos. Hay varias son las consecuencias, pero de las que investigué prácticamente son dos. La salud, que se ve afectada bajo todo aspecto, ¿sí?, y que estamos viviendo, para mí es uno de ellos. Las pandemias, las enfermedades, ¿sí?, nuevas especies de virus, de bacterias, va a permitir que nuestra vida no sea saludable. Nosotros vamos a tener limitaciones en varios aspectos, y más las generaciones que vienen. Y en la otra están los desplazamientos de las personas, de las poblaciones que tienen que abandonar un sitio, una región, un hábitat para irse a adaptar a otro. Y todo esto va influenciando en todo lo que es el desarrollo personal, global, comunitario de la población. Aquí tenemos nosotros grandes extensiones de población desplazándose de un lugar a otro. Esto vivimos, esto lo constatamos, estamos nosotros viviendo con tanta migración, nosotros que nos vamos. Y la salud, ¿a nivel de qué? A nivel de estrés, a nivel neuronal, a nivel respiratorio, a nivel de piel, de ojos, de pulmones. Nosotros ya tenemos esta consecuencia en nuestro cuerpo. Bien, en la plataforma les mando más información. Espero que sigan haciendo ustedes los organizadores, más sin antes. No quiero irme sin pedirles que ustedes cumplan. Ya falta poco, chicos, para las evaluaciones y fin de año. Cumplan por favor las tareas, que es lo único que está faltando, restando, no mucho del paralelo A, pero sí no mucho del paralelo B. Me equivoco. El paralelo A necesita un poquito más de responsabilidad. El día de mañana estarán atentos, voy a hacer una recuperación de tareas, y si ya no ingresan ahí, ya pues prácticamente sí les dejo con las malas notas. Nada más, chicos, cuídense mucho.